Buenas noches, licenciado. Mi nombre es María José Vázquez Ordóñez, del cuarto semestre de sección A, y voy a explicar el tema sobre los derechos reales de mero goce. Este derecho incluye el usufructo, uso, habitación y servidumbre. Pero primero vamos a definir o vamos a comprender qué son los derechos reales de mero goce. Los derechos reales de mero goce son aquellos derechos que se ejercen sobre un bien ajeno, permitiendo a una persona usar, disfrutar o aprovechar los beneficios, que son los frutos, que produce dicho bien sin llegar a ser propietaria del mismo y sin tener facultad de disponer de él, es decir, que no puede venderlo, hipotecarlo y ni modificar su esencia. Estos derechos tienen como finalidad que el titular obtenga un provecho directo del bien, como habitarlo, utilizarlo o aprovechar sus frutos naturales, civiles o industriales, respetando siempre la propiedad del dueño. Se consideran derechos limitados porque restringen al propietario en el uso y disfrute del bien, pero no le quitan la propiedad. ¿Qué quiere decir? Que los derechos reales de mero goce son derechos que una persona puede tener sobre un bien que no es suyo, para usarlo o aprovecharlo, pero sin ser dueño y sin poder venderlo, hipotecarlo o cambiarlo de forma importante. Es como si le prestaran algo, pero con permiso legal y con límites claros, que nos permite usar el bien, que sería como vivir en una casa, sembrar en un terreno o poner ganado, entre otros. En disfrutar sus frutos o beneficios serían como cosechar árboles, recibir rentas, entre otros. Y también en aprovecharlo económicamente en algunos casos. Pero no nos permite poder venderlo, también no se puede hipotecar o no se puede destruir o modificar su esencia. Y no eres el dueño, solo lo usa o lo disfruta. Entonces, ¿qué pasa con el dueño? El dueño sigue siendo el propietario, pero su derecho queda limitado temporalmente porque otra persona está usando el bien. Ahora nos pasaremos a la siguiente diapositiva, que de los derechos reales de mero goce, pero que en el usufructo. Dice que el usufructo es un derecho real de mero goce que permite a una persona llamada usufructuario usar, disfrutar y obtener los frutos, beneficios económicos y naturales de un bien ajeno, como si fuera el dueño, pero sin tener derecho a venderlo, destruirlo o modificar su esencia, porque la propiedad sigue perteneciendo al nudo propietario. En el Código Civil, en el artículo 703, que es la extensión del usufructo, nos define que pertenecen a los usufructuarios los frutos naturales y civiles que los bienes produzcan y que produzcan ordinaria y extraordinariamente, salvo que las limitaciones establecidas en el título en que se constituya. Entonces, ¿qué es el usufructo? El usufructo es un derecho que tiene una persona para usar un bien que no es suyo y disfrutar sus beneficios, como si fuera el dueño, pero sin poder venderlo o destruirlo, porque la propiedad sigue siendo de otra persona. A esa persona que disfruta el bien se le llama usufructuario y al verdadero dueño se llama nudo propietario. El artículo 703 nos dice que todos los frutos y beneficios que genere el bien, que son los naturales como cosechas o civiles, que es como una renta de alquiler, le pertenecen al usufructuario, a menos que se haya acordado algo diferente. En el usufructo hay tres características principales, que es el derecho real limitado del dominio, que significa que es aquel que restringe o limita el uso, goce o disposición que tiene el propietario sobre su bien sin quitarle la propiedad. Es decir, que el dueño sigue siendo el titular del bien, pero no puede ejercer plenamente todos sus derechos, porque otra persona tiene un derecho real especial sobre ese mismo. Entonces, ¿qué significa? Que el dueño sigue siendo dueño,
pero no puede usar ni disfrutar plenamente de su bien, porque el usufructuario tiene prioridad. Otra característica sería el derecho sobre cosa ajena, que significa que un derecho sobre cosa ajena es un derecho que tiene una persona sobre un bien que no le pertenece, es decir, sobre una cosa ajena que es propiedad de otra persona, pero que la ley le permite usar, disfrutar o incluso garantizar una obligación con ese bien. El titular no es dueño, pero tiene un poder jurídico limitado sobre esa cosa ajena. ¿Qué significa? Que el derecho sobre cosa ajena es que el usufructuario no es dueño, pero legalmente puede usar el bien de otro. Y la otra característica sería que confiere uso y disfrute completo, que también significa ius utendi y ius fruendi, que significa que una persona tiene el derecho de usar un bien, que sería el ius utendi, y también el derecho de obtener los frutos o beneficios que ese bien produce, que es el ius fruendi, aunque no sea el propietario. Este poder es típico del usufructo. Entonces, el confiere ius utendi significa usar y ius fruendi significa disfrutar los frutos. El usufructuario sí puede vivir, alquilar, sembrar, cobrar dinero, etc. En los convenios internacionales dice que no existe un tratado internacional en Latinoamérica, o al menos no accesible, fácil de encontrar, que regule el usufructo como figura civil privada de manera detallada. El usufructo sigue siendo regulado a nivel nacional en los códigos civiles o leyes de cada país. Pero existe un Tratado Económico Internacional sobre el usufructo y derechos patrimoniales. Preámbulo. Los Estados parte reconociendo la importancia de garantizar seguridad jurídica a los inversionistas y a los propietarios de bienes, considerando que el usufructo constituye un derecho patrimonial que fomenta la utilización económica de los recursos. Acuerdan lo siguiente: en el artículo 1, reconocimiento del usufructo, dice que el usufructo será reconocido por los Estados parte como un derecho económico protegido, que permite al usufructuario usar y disfrutar de bienes muebles, inmuebles o derechos sin alterar su sustancia, mientras el propietario conserva la nuda propiedad. En el artículo 2, usufructo como inversión, dice que se considera inversión a los efectos del presente tratado el usufructo constituido sobre bienes inmuebles destinados a actividades productivas, bienes muebles de valor económico y concesiones administrativas otorgadas por un Estado parte. Nos pasamos a la siguiente diapositiva, que es la artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala, y está el artículo 39, que garantiza la propiedad privada y literalmente dice que el Estado debe crear condiciones para que el propietario tenga el uso y disfrute de sus bienes. Otro artículo también sería el artículo 127, que son los que es el régimen de aguas, que dice que todas las aguas son bienes de dominio público, pero su aprovechamiento, uso y goce se pueden otorgar conforme a la ley. Esto se refiere justamente a derechos de goce sin propiedad, como el usufructo, uso o concesión. Ahora, en el Código Civil, en el libro 2 del Código Civil de Guatemala, Decreto Ley número 106, específicamente se encuentra detallado en el título 2, denominado de los derechos reales de goce. Dentro del capítulo 2 del usufructo, encontramos el artículo 703, que es la extensión del usufructo, que dice que define que tiene derecho el usufructuario, como los frutos naturales y civiles de los bienes. Este artículo define el contenido del derecho. El usufructuario tiene derecho a todos los frutos que produzcan los bienes usufructuados.
Los frutos naturales son productos espontáneos de la tierra, crías de animales, etc., como cosechas o leche. En los frutos civiles serían el rendimiento obtenidos por la explotación o cesión a terceros, como por ejemplo rentas de alquileres y intereses. También el artículo 704, que es la forma de constitución, que establece que se constituye por contrato o por acto de última voluntad. Este artículo establece los dos modos principales por los cuales se crea este derecho. Se crea por contrato, que sería un acuerdo entre el propietario y el usufructuario, y también por acto de última voluntad, que es el testamento, que el propietario lo establece en su testamento. También el artículo 705, que es la duración del usufructo, señala que puede ser por tiempo fijo, vitalicio o bajo condición, y sobre toda clase de bienes. Señala la flexibilidad temporal y material del usufructo, como los tipos de plazo, que puede ser constituido por tiempo fijo, ser vitalicio, dura toda la vida del usufructuario, o sea que dura toda la vida del usufructuario, o estar sujeto a una condición, como por ejemplo, hasta que una persona se gradúe, y objeto, que puede recaer sobre toda clase de bienes, como los muebles, inmuebles, dinero, etc. Y el artículo 706, que regula el plazo máximo, indicando que el usufructo que no sea vitalicio o el constituido a favor de personas jurídicas no excederá de 30 años, salvo excepción de bienes nacionales. Este artículo establece un límite temporal para proteger la propiedad, evitando que esté grabada indefinidamente, salvo en casos específicos, como en regla general sería el usufructo que no sea vitalicio o el constituido a favor de personas jurídicas, como por ejemplo una sociedad o fundación, que no puede exceder los 30 años. Y la excepción, que no aplica este límite para el usufructo sobre bienes nacionales o bienes del Estado. La regulación del usufructo comienza con el artículo 703 y se extiende hasta el artículo 744. Nos pasamos a la siguiente diapositiva, que son las leyes especiales aplicables. La ley más notable que aplica un régimen especial de usufructo es la Ley de Adjudicación, Venta o Usufructo de Bienes Inmuebles Propiedad del Estado de Guatemala, Decreto 26-2007. El Decreto 26 del Congreso de la República de Guatemala establece que la Ley de Adjudicación, Venta o Usufructo de Bienes Inmuebles de Propiedad del Estado, sus entidades autónomas descentralizadas y las municipalidades con fines habitacionales para familias carentes de vivienda. Esta ley tiene como objeto regular los procedimientos para adjudicar, vender o dar un usufructo bienes inmuebles propiedad del Estado a personas que carecen de vivienda, promoviendo la legalización de asentamientos informales y la mejora de la calidad de vida de las familias guatemaltecas. Nos pasamos a la siguiente diapositiva, que son los giros jurisprudenciales de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Dice está que el caso de Mayacna, Sumo, Aguas, Ticni, Verso, Nicaragua, Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia sobre el Fondo 2001. Reconoce que la posesión tradicional confiere derechos equivalentes a la propiedad y que el Estado debe crear procedimientos efectivos para demarcación y titulación. Reconoce el derecho a cultivar y al usufructo de recursos. Los giros jurisprudenciales de la Corte de Constitucionalidad, expediente
731-2007. Dice que el usufructo no transfiere la propiedad, sino el derecho temporal del goce. Su titular no puede enajenar la cosa, sino sobre el derecho del usufructo si el título lo permite. Y los giros jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia, expediente 11-2013 de la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia, dice que de igual forma no pueden admitirse las argumentaciones del recurrente, ya que este artículo 734 del Código Civil no tiene prohibición alguna para que el usufructuario pueda comparecer a defender sus derechos, así como tampoco contempla que únicamente el propietario posea legítimamente para resguardar su propiedad, ante lo cual, al no existir limitante alguna, el usufructuario se encuentra facultado para ejercitar todas las acciones inherentes a la posesión contra los actos que le ocasionen un agravio sobre el derecho que detenta, lo que le confiere la legitimación procesal para hacer valer las que estime pertinentes. Nos pasamos a la siguiente diapositiva, que es el derecho de uso, que dice que es un derecho real de mero goce que permite a una persona servirse de un bien ajeno para satisfacer sus necesidades y los de su familia, pero con ciertas limitaciones a diferencia del usufructo. La persona con derecho de uso solo puede aprovechar la cosa en la medida necesaria para sí y su familia y no puede obtener beneficios comerciales o de lucro con ella. En el artículo 745 del contenido del uso dice que el uso da derecho de servirse de cosa ajena o de aprovecharse de los frutos de ella, en cuanto basten para las necesidades del usuario y las de su familia. La familia incluye la constituida después de otorgarse el derecho. Este artículo lo encontramos en el Código Civil. También otras definiciones de José García de Enterría y Tomás Ramón Fernández dice que señalan que el uso es un derecho real limitado que permite a una persona servirse de un bien ajeno para satisfacer sus propias necesidades y las de su familia sin generar lucro. También encontramos el de Savigny, historiador y jurista alemán, que considera el derecho de uso como un derecho real de goce restringido que se diferencia del usufructo en que el usuario no puede percibir frutos o beneficios comerciales, sino solo los necesarios para su subsistencia. Entonces, el uso es un derecho real de mero goce que permite a una persona usar un bien que no es suyo, pero solo para su necesidad personal y la de su familia, sin poder sacarle provecho económico. Es como un mini usufructo, pero sin derecho a obtener ganancias. Y el artículo 745, pues, nos quiere decir que podemos vivir en la casa o comer los frutos del terreno solo lo necesario para nuestra vida diaria, pero no la podemos alquilar, no podemos vender los frutos y no se puede poner negocio con eso. Y aclara que la familia incluye la que formes después. Un ejemplo sería como si nos dieran un derecho de uso cuando estábamos solteros y después nos casamos y tenemos hijos, ellos también quedan incluidos. Nos pasamos a la siguiente diapositiva, que son los convenios internacionales. Los convenios internacionales sobre el derecho de uso de bienes, el preámbulo, los estados parte reconociendo la necesidad de regular el uso de bienes en un marco internacional, considerando que el derecho de uso garantiza a las personas y entidades el aprovechamiento legítimo de un bien sin alterar
su naturaleza convienen lo siguiente. En el artículo 1, definición de uso, a los efectos del presente convenio se entenderá por uso el derecho real que permite a una persona llamada usuario utilizar un bien ajeno únicamente para satisfacer sus necesidades personales o familiares, sin facultad de disponer de él. El artículo 3, que son los bienes sujetos al uso, que el derecho de uso podrá recaer sobre bienes inmuebles, viviendas, terrenos, bienes muebles, que son los vehículos, equipos, y los derechos patrimoniales, susceptibles de aprovechamiento limitado. Nos pasamos a la siguiente diapositiva, que es la Constitución Política de la República de Guatemala, que encontramos el artículo 39, que es la propiedad privada, que este artículo garantiza la propiedad privada. En su tercer párrafo señala que el Estado debe crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, lo que constituye la base constitucional del derecho de uso sobre los bienes en general. Y en el Código Civil encontramos el artículo 745, que es contenido del uso, que dice que el derecho de uso permite servirse de una cosa ajena o aprovechar sus frutos solo en la medida necesaria para el usuario y su familia. Este artículo dice que permite servirse de una cosa ajena, como mueble o inmueble, o aprovechar sus frutos, como por ejemplo una cosecha. Se limita estrictamente a la medida necesaria para satisfacer las necesidades del usuario y su familia, no es para lucro. También encontramos el artículo 746, que es el contenido de la habitación, que aunque esa habitación va junto al uso, se limita a lo necesario para quien tiene el derecho y su familia. Este artículo establece que permite ocupar en una casa ajena las piezas necesarias. Se limita a lo necesario para quien tiene el derecho y su familia, como habitacionistas. Es una forma especializada de uso. Y el artículo 747, que se rige por el título constitutivo, que el alcance del derecho de uso depende de lo que diga el documento o acto que lo crea. Si no dice nada, se aplican los artículos siguientes. El artículo 747 establece la primacía de la voluntad de las partes. Si el documento título constitutivo que crea el derecho define su alcance, eso es lo que rige. Solo si el título no dice nada, se aplican las reglas supletorias del Código Civil, que son los artículos siguientes. Encontramos el artículo 748, que es inalineable. El artículo 748, inalineable, que el derecho de uso no se puede vender, ceder, gravar ni arrendar. El derecho de uso y por extensión de habitación es personalísimo e intransferible. El titular no puede venderlo, cederlo, gravarlo, hipotecarlo, por ejemplo, ni arrendarlo a terceros. Solo beneficia a la persona a la que fue concedido. Garantía e inventario, que es en el artículo 749. Para ejercer el derecho de uso es obligatorio prestar garantía e inventario del estado del bien igual que en el usufructo. Para proteger al propietario del bien, el usuario está obligado a hacer inventario del estado del bien y prestar garantía como fianza para asegurar que devolverá la cosa en un buen estado. También encontramos el artículo 750, que es la forma de establecerse y extinguirse, que se establece y se pierde de la misma manera que el usufructo. Las reglas sobre cómo se crea y cómo se pierde el derecho de uso y habitación son las mismas que para el usufructo, como por ejemplo, por cumplimiento del plazo o por muerte del titular, etc. Y el artículo 751, que son obligaciones del usuario. Si usa o disfruta completamente el bien, debe pagar gastos de cultivo o reparaciones ordinarias y contribuciones.
Si solo usa parcialmente, paga proporcionalmente. El usuario o habitacionista debe contribuir a los gastos y cargas del bien, dependiendo de cuánto lo use. Si es uso completo, si el usuario disfruta el bien o sus frutos en su totalidad, debe pagar los gastos de cultivo o reparaciones ordinarias, así como las contribuciones, impuestos que recaigan sobre el bien. Y en el uso parcial, si solo usa o disfruta una parte del bien, la contribución a los gastos y cargas será proporcional a la parte que usa. Nos pasamos a la siguiente diapositiva, que son las leyes especiales aplicables, que no hay. Se basa en el Código Civil, o sea que no hay una ley aplicable, pero se basa en el Código Civil. Nos pasamos a la siguiente diapositiva, que son los giros jurisprudenciales de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que es en el caso de Chiriboga versus Ecuador. Chiriboga versus Ecuador. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado ecuatoriano violó los derechos de propiedad de los hermanos Chiriboga al impedirles ejercer los atributos de la propiedad, en particular los derechos de uso y goce sobre su bien inmueble. Y los giros jurisprudenciales de la Corte Constitucional en el expediente 3889-2007, la Corte estableció que el uso y la habitación son derechos reales civiles limitados definidos en el Código Civil, artículos 745 al 746, que confieren a su titular la facultad de servirse como una cosa ajena sin alterar su sustancia. Sin embargo, la Corte aclaró que estos derechos solo son válidos y oponibles si han sido constituidos legalmente, por contrato, testamento o disposición legal, y están inscritos en el Registro General de la Propiedad según el artículo 1127 del Código Civil. Y los giros jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia, pues no se ha pronunciado sobre uso. Nos pasamos a la siguiente diapositiva, que son los derechos reales de mero goce. El derecho real de habitación es un derecho que permite a una persona ocupar gratuitamente y únicamente para su vivienda personal y la de su familia una parte o la totalidad de una casa ajena sin poder arrendarla, prestarla ni darle otro uso distinto al de habitarla. En el artículo 746 en el Código Civil, que es el contenido de la habitación, dice que la habitación se limita a lo que sea necesario para quien tiene el derecho y para su familia, aun cuando no la haya tenido en el momento de constituirse tal derecho. Entonces, es un derecho, es un derecho que le permite a una persona vivir gratuitamente en una casa que no es suya, únicamente para ella y su familia, sin poder alquilarla, prestarla, venderla ni usarla para negocio. Es un derecho solo para habitar, no para ganar dinero. Y el artículo 746 significa que puede vivir ahí con su esposa, hijos, etc., aunque cuando le dieron el derecho no tenía familia. Entonces, no puede usarla para tienda, oficina, y tampoco no puede prestarla a un amigo o familiar que no viva con él. En la naturaleza jurídica es un derecho real de goce sobre cosa ajena, que es personalísimo, que no se puede transferir ni heredar. Es gratuito, que no implica pago de renta salvo pacto contrario. En el derecho real sobre cosa ajena, el derecho legal sobre un bien que no es suyo, pero solo para vivirlo. Y en el personalísimo significa que solo él puede disfrutarlo, nadie más.
Y en el gratuito significa que no paga renta a menos que se haya pactado lo contrario. Y también el intransmisible, que solo puede disfrutar el beneficiario y las personas de su familia que vivan con él. Esto significa que no se puede vender, donar ni heredar. Y en el temporal significa que puede ser vitalicio o por tiempo determinado. Esto significa que puede durar toda su vida o un tiempo establecido en contrato. Colin y Capitán, doctrina francesa, definen el derecho como el derecho de habitación, definen el- la habitación, perdón, como el derecho de habitación es un derecho real individual que conoce al habitacionista solo la ocupación del inmueble como vivienda, excluyendo todo aprovechamiento lucrativo o transferible. Nos pasamos a la siguiente diapositiva, que son los convenios internacionales. Convenio Internacional sobre el Derecho de Habitación, preámbulo, los Estados parte reconociendo que el derecho de habitación constituye una garantía de vivienda digna y segura, considerando la necesidad de otorgar seguridad jurídica en situaciones transfronterizas. Convienen lo siguiente. En el artículo 1, definición. Se entiende por derecho de habitación el derecho real que faculta a una persona llamada habitacionista o ocupar gratuitamente una vivienda ajena únicamente para satisfacer sus necesidades de morada y las de su familia sin poder arrendarla ni cederla. En el artículo 3, alcance, el derecho de habitación comprende uso exclusivo de la vivienda designada, derecho a vivir con su familia cercana y obligación de conservar la vivienda en buen estado. Así nos pasamos a la siguiente diapositiva, que es la Constitución Política de la República de Guatemala. Encontramos el artículo 23, inviolabilidad de la vivienda, que establece que la vivienda es inviolable. Nadie podrá penetrar en morada ajena sin permiso de quien la habita, salvo por orden escrita de juez competente en la que se especifique el motivo de la diligencia y nunca antes de las 6 ni después de las 18 horas. En el artículo también encontramos el artículo 39, que es la propiedad privada, que establece que el Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes. Y en el Código Civil encontramos el artículo 746, que es contenido de la habitación, que define la habitación se limita a lo que sea necesario para quien tiene el derecho y para su familia, aun cuando no la haya tenido en el momento de constituirse tal derecho. Este artículo establece que el derecho de habitación es una forma especial del derecho de uso que recae sobre una vivienda. Este artículo subraya su naturaleza asistencial y familiar. En el límite de necesidad, que el habitacionista solo puede ocupar la parte de la casa que sea necesaria para su subsistencia, y en el alcance familiar, que la necesidad incluye al titular del derecho y a su familia, la cual abarca a aquellas personas que se unan a él después de que el derecho haya sido creado. Esto protege al habitacionista si, por ejemplo, contrae matrimonio o tiene hijos posteriormente. También encontramos el artículo 747, que dispone que los derechos de uso de habitación se regulan por el título que los constituye y, a falta de este, por las disposiciones del Código. Este artículo establece la autonomía de la voluntad como fuente primaria de regulación. Como prioridad, el alcance y las condiciones del uso y la habitación se rigen primero por el título constitutivo,
el contrato, el testamento o el acto legal que los creó. Y la supletoriedad, que solo si el título no especifica algo, se aplican supletoriamente las disposiciones del Código Civil, que son los artículos 745 al 751. También encontramos el artículo 748, que son derechos inalienables, que establece que los derechos de uso y habitación no se pueden enajenar, gravar ni arrendar. Este artículo establece y confirma la naturaleza personalísima del uso y la habitación, diferenciándolos del usufructo, que sí es generalmente transferible. En la prohibición, el titular no puede vender, ceder, hipotecar, gravar ni alquilar, arrendar el derecho. Solo el titular y su familia pueden beneficiarse de él. También encontramos el artículo 750, que indica que los derechos de uso y habitación se establecen y se pierden de la misma manera que el usufructo. Para simplificar la legislación, el Código remite a las normas del usufructo, que es el artículo 703 al 744, en cuanto a su origen y final. En la Constitución se establecen de la misma forma que el usufructo, por contrato, por testamento, etc. En la pérdida, que sería en la extinción, se pierden o terminan por las mismas causas que el usufructo, como por ejemplo, por muerte del titular, por cumplimiento del plazo, por renuncia, etc. También encontramos el artículo 751, que es la obligaciones del usuario y del habitacionista, que dice que si quien tiene el uso de un fondo tomare todos sus frutos, o si quien tiene derecho de habitación ocupare toda la casa, estará obligado a hacer los gastos de cultivo o de reparaciones ordinarias y a pagar las contribuciones. Si no tomare más que una parte de los frutos o no ocupare más que una parte de la casa, contribuirá en proporción de lo que goce. Este artículo equilibra el goce del bien con la responsabilidad de su mantenimiento. Ese artículo, ¿qué quiere decir? Entonces, eso dice que en el uso completo toma todos los frutos o ocupación total, o sea que ocupar toda la casa, que debe pagar todos los gastos de cultivo o reparaciones ordinarias, así como las contribuciones, impuestos. El que goza todo, paga todo. Y en el uso o ocupación parcial, que toma una parte de los frutos o de la casa, que debe contribuir a los gastos y cargas solo en proporción a la parte que usa o goza. O sea que por proporcionalidad. Es decir, si el usuario solo toma la mitad de los frutos de la finca o el habitacionista solo ocupa la mitad de la casa, solo está obligado a pagar la mitad de los gastos. Solo está obligado a pagar la mitad de la casa y solo está obligado a pagar la mitad de los gastos de mantenimiento e impuestos. Así nos pasamos a la siguiente diapositiva, que son las leyes especiales aplicables. La vivienda decreto es la vivienda de decreto especial de habitación 9-2012, ley, artículo 1, objeto. La presente ley tiene por objeto regular y fomentar las acciones del Estado, desarrollando coherentemente el sector vivienda, sus servicios y equipamiento social. Para ello se establecerán las bases institucionales, técnicas sociales y financieras que permitan a la familia guatemalteca el acceso a una vivienda digna, adecuada y saludable con equipamiento y servicios. Esta es la Ley Especial de Habitación. Así nos pasamos a la siguiente diapositiva, que son los giros jurisprudenciales de la Corte
Corte Internacional de los Derechos Humanos, los giros son los giros jurisprudenciales de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que es el caso de las comunidades indígenas de la región de la Chiquitanía versus Bolivia 2019, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado boliviano había violado los derechos de propiedad colectiva de las comunidades indígenas, incluyendo su derecho a la vivienda, al permitir actividades extractivas en sus territorios sin su consentimiento. Y los giros jurisprudenciales de la Corte de Constitucionalidad, sentencia número 1205-2008 de la Corte de Constitucionalidad, fecha 17 de febrero de 2010, expediente 1205-2008, materia inconstitucionalidad general parcial del decreto 26-2007, ley de adjudicación, venta o usufructo de bienes inmuebles propiedad del Estado, entidades autónomas descentralizadas y municipalidades con fines habitacionales para familias carentes de vivienda. Y los giros jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia, sentencia número 276-2007, materia arrendamiento y nulidad de contrato. La Corte resolvió que la omisión de exhibir la tarjeta de habilitabilidad del inmueble arrendado al momento de la celebración del contrato no constituye causa para la nulidad absoluta del mismo. Se argumentó que, según la ley de inquilinato, dicha omisión podría dar lugar a la imposición de una multa, pero no a la nulidad del contrato. Nos pasamos a la siguiente diapositiva, que son los derechos reales de mero goce en el derecho de servidumbre, que dice que el derecho real de mero goce de servidumbre es aquel que impone a un inmueble, predio sirviente, una limitación o carga en beneficio de otro inmueble, predio dominante, de manera que el titular del predio dominante pueda usar o disfrutar de la cosa ajena de forma específica sin transferirle la propiedad. En el artículo 752 del Código Civil encontramos el concepto, que servidumbre es el gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio de distinto dueño o para utilidad pública o comunal. Entonces, esto significa que es un derecho que obliga a un terreno, predio sirviente, a permitir que otro terreno vecino, predio dominante, lo use de alguna forma para su beneficio, sin que eso implique perder la propiedad. Es como decir, tu terreno me tiene que permitir algo, aunque siga siendo tuyo. No se transfiere propiedad, solo se da permiso legal obligatorio para un uso específico. Y lo que dice el artículo 752, que la servidumbre es una carga o gravamen impuesta sobre un terreno para el uso o beneficio de otro terreno, o para utilidad pública, por ejemplo, servidumbre de paso para comunidad. En formato básico, el predio sirviente, el terreno afectado, el que aguanta la carga, y el predio dominante es el terreno que recibe el beneficio. También Boniface, Francia, define que es un derecho real de utilidad limitada mediante el cual un predio llamado dominante puede usar o disfrutar de ciertas partes de un predio vecino servidumbre para su provecho respetando la propiedad del dueño. Y Manuel Osorio define la servidumbre como un derecho real sobre cosa ajena que permite al titular realizar actos de aprovechamiento o uso limitado, respetando la propiedad del predio grabado sin derecho a enajenarlo. Nos pasamos a la siguiente diapositiva, que son los convenios internacionales. El Convenio Internacional sobre el Derecho de Servidumbre, preámbulo, los Estados partes reconociendo la importancia de la servidumbre como derecho real que permite el aprovechamiento equitativo de los bienes inmuebles, considerando la necesidad de establecer seguridad jurídica en las relaciones transfronterizas, convienen lo siguiente.
En el artículo 1, definición, que a los efectos del presente convenio se entenderán por servidumbre el derecho real que recae sobre un inmueble llamado predio sirviente en beneficio de otro inmueble denominado predio denominante. No, previo dominante, otorgando a este último una ventaja a utilidad específica. En el artículo 3, clases de servidumbre podrán constituirse, entre otras: servidumbre de paso, derecho a transitar por un predio ajeno; servidumbre de aguas, derecho a conducir o utilizar agua a través de un predio; y servidumbre de acueducto, desagüe o energía, para instalaciones públicas o privadas. Así nos pasamos a la siguiente diapositiva, que es en la Constitución Política de la República de Guatemala. Encontramos el artículo 39, también, que es la propiedad privada, que dice que el Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de esos bienes. Y en el Código Civil encontramos el artículo 752 y se extiende hasta el artículo 817. En el artículo 752, que es el concepto de servidumbre, define que la servidumbre como un gravamen impuesto sobre un predio para uso o utilidad de otro predio de distinto dueño o para utilidad pública o comunal. El artículo 753, que es la naturaleza, aclara que la servidumbre consiste en no hacer o tolerar, solo puede obligar a ejecutar un hecho si la ley o el título lo establece expresamente. Y el artículo 754, que es la clasificación, establece que pueden ser continuas o discontinuas y aparentes o no aparentes. El artículo 755, que es la inseparabilidad, que la servidumbre es inseparable del inmueble y continua incluso si cambia de dueño hasta que se extinga legalmente. El artículo 757, origen. Se pueden establecer por ley, por situación natural o por voluntad del propietario. El artículo 804, que es la adquisición. La servidumbre puede ser adquirida por cualquier poseedor, incluso de mala fe. Y el artículo 805, la prescripción. Solo las continuas y aparentes se adquieren por prescripción de 10 años. El artículo 809, que es la obligación del predio dominante, que no debe causar más gravamen del necesario y si hay daño debe indemnizar. El artículo 810, que es la obligación del predio sirviente, que no puede dificultar ni impedir el uso de la servidumbre ya constituida. Y el artículo 817, que es la extinción, se extingue por no uso, por remisión del dueño, imposibilidad o vencimiento de plazo o condición. La servidumbre se puede adquirir por título legal, que sería por contrato, testamento, sentencia, escritura, etc. Y por prescripción, que solo si es continua y aparente y después de 10 años. Así nos pasamos a la siguiente diapositiva, que son las leyes especiales aplicables. Encontramos la Ley General Electricidad en el decreto 93-96, la servidumbre. En el artículo 23, tipos de servidumbre legales de utilidad pública. Las servidumbres legales de utilidad pública comprenden las de paso, que incluyen la construcción de senderos, trochas y caminos; las de agua, acueducto y todas aquellas que señala la legislación ordinaria y que sean necesarias sobre la base de los estudios técnicos correspondientes, incluyendo el derecho de inspección y mantenimiento permanente. Así nos pasamos a los giros jurisprudenciales de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que es la jurisprudencia sobre servidumbre, caso Comunidad Mayacna, Sumo Aguas Tigni versus Nicaragua, 2001, temas tratados propiedad colectiva de comunidades indígenas. La Corte reconoció el derecho a la propiedad
comunal y que el Estado debe respetar el uso tradicional de tierras, caminos, acceso a ríos, caso comunidad, Yokie Hacha versus Paraguay 2005. Comunidad indígena que no podía acceder a su territorio ancestral porque una finca privada lo bloqueaba. Y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos condenó al Estado por no garantizar el acceso ni facilitar la recuperación territorial. Los giros jurisprudenciales de la Corte de Constitucionalidad, sentencia número 3679-2014, en el 5 de abril de 2016. En el expediente 3679-2014, la Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucional una disposición que la Ley General de Electricidad que regulaba la ocupación de predio ajeno para constitución de servidumbre, sin autorización o convenio de propietario, mediante un incidente administrativo que permitía fijar una indemnización sin su proceso judicial pleno. Y los giros jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia, sentencia número 2013-2001, civil, 6 de noviembre de 2001. Cuando el camino que se pretende declarar servidumbre no es un bien nacional de uso público, sino propiedad privada, procede a obligar al pago de indemnización al predio sirviente. Hasta aquí ha llegado mi explicación sobre este tema y muchas gracias por su atención.